Saludos, un placer compartir con ustedes en esta actividad bien importante y bien significativa para su formación. Me voy a permitir compartir pantalla para mostrarle la presentación que he preparado para ustedes en esta jornada internacional denominada Enfoque y tendencias en la educación en escenario de la nueva normalidad post-COVID-19. El título de mi presentación es La inclusión en la educación y mi nombre es Rosa López de D'Amico, coordinadora del Centro de Investigación Estudios en Educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza, EduFisadred, ubicado en Maracay, Venezuela. Ok, entonces, ¿cómo hemos planteado esta presentación? La estructura, empezamos cómo se entiende la inclusión, los objetivos de desarrollo sostenible, situación de la educación en el mundo, la educación de calidad, pedagogía, revisión y comentarios finales. Quiero comenzar con esta caricatura de Mafalda que me encanta, en donde ella se monta en una silla y luego dice: desde esta humilde sillita formulo un emotivo llamado a la paz mundial. Y luego se baja, cabizbaja, dice: total, parece que hoy en día el Vaticano, las Naciones Unidas y mi sillita tienen el mismo poder de convicción. Y muchas veces cuando uno está hablando del tema de la educación y de la inclusión, a veces siente que no te comprenden en diferentes escenarios y que seguimos hablando de un tema que se ha convertido en un eslogan, así como el llamado a la paz mundial, pero que muchas veces en la acción pues resulta que las personas o las acciones dentro en cada uno de los países pues no va en esa dirección. Cuando hablamos de esa inclusión, hablamos de la inclusión de todas y todos, de niños y niñas, de jóvenes, con discapacidad o sin discapacidad. Y aquí es importante señalar, porque muchas veces pensamos que las discapacidades son las visibles, muchas veces no son visibles, muchas veces estamos hablando incluso de potencialidades, de situaciones únicas que tiene cada uno de nuestras niñas y nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, y cómo tratarlo dentro de esa visión de incluirlos en el sistema educativo. Pues quiero compartir con ustedes este video que trata de lo que significa qué es la educación inclusiva. Creo que el video muestra muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto de la inclusión en la educación, ¿ok? Voy a permitirme, Hola a todos y todas, hoy voy a hablar sobre un tema que, poco a poco, ha cobrado relevancia en el ámbito educativo, la educación inclusiva. Pero, ¿qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva surge del convencimiento del que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, que está en la base de una sociedad más justa. La educación inclusiva garantiza que niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación, pero no a cualquier educación, sino a una educación de calidad. Y cuando hablamos de una educación de calidad, hablamos de una educación con igualdad de oportunidades, que sea equitativa y justa para todos y todas. En este sentido, la idea de que la diferencia enriquece es fundamental en la educación inclusiva. Una educación basada en el presupuesto de la homogeneidad crea un modelo de alumno ideal y juzga a los demás estudiantes en función de ajustarse o no a este modelo. Por el contrario, una educación basada en el presupuesto de la heterogeneidad reconoce e impulsa la diversidad, tratando a los alumnos de forma individual y apreciando sus capacidades específicas. De ahí que no es en la homogeneidad donde se producen los aprendizajes más significativos, sino en la heterogeneidad.
De esta forma, la presencia de estudiantes con características diversas favorece el desarrollo de aprendizajes no solo en el ámbito académico, sino sobre todo, en el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia, la colaboración y la democracia. Y, aun cuando la educación inclusiva contribuye a la creación de una nueva escuela y una mejor sociedad, en la realidad, aún no se ha podido concretar. Pero, ¿por qué no hemos logrado una educación inclusiva? Para responder esta interrogante, nos dimos a la tarea de entrevistar a unos expertos en el tema, niños y niñas de 10 a 11 años, quienes nos dieron pistas muy claras sobre el por qué no hemos logrado una educación inclusiva. La primera pregunta que se les formuló fue, ¿crees que todos los niños y niñas van a la escuela? Y algunas de las respuestas que nos dieron fueron las siguientes. De manera tal que, los niños y las niñas entrevistadas asociaron la discapacidad en un 41% con la enfermedad y en un 33% con la no escolaridad. Ante la misma pregunta, otros niños respondieron. Así, se asoció a la población indígena, en un 50% con la pobreza y en un 33% con la no escolaridad. Dichas respuestas nos dejan ver que existen ciertos grupos poblacionales que por sus características físicas o su situación socioeconómica, étnica o cultural no tienen acceso a la educación, quedándose fuera del sistema educativo. Modelo excluyente. Otra de las preguntas que se les hizo fue, ¿crees que todos los niños y niñas van a un mismo tipo de escuela? Un 50% de los entrevistados contestó que los niños y niñas con discapacidad van a escuelas especiales. En cuanto a las poblaciones indígenas, un 58% respondió que las escuelas de las comunidades indígenas son chiquitas y de baja calidad. Y un 66% afirmó que, en la ciudad, las escuelas son mejores, grandes, bonitas y de buena calidad. Lo anterior nos permite visualizar un modelo segregador, en el cual que existen diferentes tipos de escuela para diferentes tipos de población. Y, ante la pregunta, ¿en tu escuela existen niños o niñas con alguna discapacidad? Solo un 16% contestó afirmativo. Y se muestra un ejemplo, a continuación. Cuando en una escuela regular existen niños y niñas con alguna discapacidad, estamos ante un modelo integrador. No obstante, a este modelo se le han hecho algunas críticas, que únicamente se centra la población con discapacidad y que genera un currículum paralelo, lo que lleva al señalamiento y la etiquetación. Como se observa en los siguientes comentarios. El modelo que aspiramos a alcanzar es el modelo incluyente, donde se toma en cuenta a todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde las diferencias individuales son motivo de celebración y donde hay una participación plena de todos y todas. Lo que nuestros expertos nos dejan claro es que no hemos podido dar ese gran salto a la educación inclusiva porque venimos arrastrando una serie de modelos educativos que no nos permiten avanzar hacia una cultura de la diversidad. Fruto de que en nuestro país, México, la educación sigue reproduciendo de forma mecánica la desigualdad y la discriminación social. Ante esta realidad, la educación inclusiva nos convoca a soñar otra sociedad, a pensar otras relaciones y a construir otra escuela entre todas y todos. Es así que, la educación inclusiva nos enseña que la escuela tiene que educar para la vida, y en la vida, como en la sociedad, vivimos y convivimos con una diversidad de personas. Bueno, espero que les haya gustado el video y que haya sido bien explicativo, con palabras muy sencillas, pero es bien evidente cuál es el mensaje que se quiere dar. Y bueno, y allí se comprende qué es lo que estamos denominando esa inclusión en la educación, ¿ok? Ahora bien, uno de los elementos básicos para hablar de inclusión es
la diversidad. Ese concepto que es muy importante conocerlo, porque si algo pudieron observar en el video es que la diversidad, de alguna manera, cuando está presente cuando nosotros queremos incluir a todas y a todos. Entonces tenemos que saber qué es esto de la diversidad y cómo hacerlo. Entonces, comprende aceptación y respeto. Aceptar al otro, a la otra persona, como es y por qué es. Cada individuo es único, cada individuo tiene sus potencialidades, que lo hace por esa razón de ser único, porque él o ella puede traer dentro de los espacios de formación algunos aprendizajes que van a permitir enriquecer a todos. Las dimensiones con raza, etnicidad, género, orientación sexual, estatus socioeconómico, edad, habilidades físicas, creencias religiosas, creencias políticas y otras ideologías. Todo ello hace que de alguna manera seamos distintos, seamos diferentes y sobre todo en comprender que eso está presente en la sociedad, en nuestra sociedad, en cómo nos relacionamos con los unos a los otros. Entonces la diversidad explora las diferencias en ambientes seguros, positivos y de crecimiento. ¿Por qué hablamos de seguros? Porque si yo no me siento segura, lo que yo represento y soy, entonces no lo muestro, sino muestro algo que no soy. En algunos casos no es posible porque no puedo esconder el color de mi piel o no puedo esconder una diversidad, por ejemplo, una discapacidad física. Pero hay otras que pueden ocultarse y no tengo por qué. Tengo que sentirme en espacio seguro, positivo y de crecimiento, en donde nosotros no juzguemos a los demás por lo que son, por lo que tienen. ¿Okay? Es pasar de la simple tolerancia a abrazar y celebrar la diversidad que hay en cada uno. Es decir, no es simplemente decir lo acepto, lo celebro. También es ese abrazar y compartir, ¿verdad? Porque muchas veces cuando digo lo acepto, realmente es que lo puedo aceptar, pero que esté fuera de mi alcance, fuera de mi vista, etc. No estamos hablando de ir más allá. Es abrazar y celebrar esas diferencias. Es conocer que las tenemos ahí presentes y ver cómo ellos nos pueden aportar a unos y otros. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en cuanto a educación, tenemos que recordarnos que como somos parte de una comunidad, tenemos relaciones internacionales, relaciones de cooperación y acuerdos internacionales que nuestros países tienen. Es así como sabemos de las Naciones Unidas, por ejemplo, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, y la UNESCO es muy conocida sobre todo en el ámbito educativo. ¿Por qué? Bueno, porque se establecen lineamientos, direccionalidad hacia el trabajo que se viene haciendo en materia formativa, en materia de educación. Ahora, también en los últimos años, y digo en los últimos 20 años, ha estado en presente otra agenda. En el año 2000 se hablaba de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio eran 8 y duraron desde el 2000 al 2015. Y todos los años había un reporte para ver cómo los países iban logrando estos objetivos. No se alcanzaron y en el año 2015 en las Naciones Unidas se acuerda entonces pasar al periodo denominado Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se ha denominado la Agenda 2030. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es para todos los países alcanzar algunas metas establecidas. ¿Cuáles son estos objetivos para aquellos que no lo conocen? Bueno, el número 1, fin de la pobreza. El número 2, hambre cero. El número 3, salud y bienestar. El número 4, educación de calidad. Y allí estamos nosotros y la temática que estamos hablando. El 5, igualdad de género. El 6,
agua limpia y saneamiento. El 7, energía asequible y no contaminante. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. El 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. 17, alianzas para lograr los objetivos. Ninguno de estos objetivos existe por sí solo. Todos se interrelacionan y de algunos impactan de una manera o de otra a cada uno de ellos. Si ustedes quieren tener más información con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, ustedes pueden visitar la página de la UNESCO y pueden ver los reportes, o también de la ONU, y pueden ver los reportes que aparecen allí anualmente de cómo estos objetivos de desarrollo sostenible están presentes en los países en el mundo. Es importante conocerlo porque la agenda que se maneja en todos nuestros países están conectados con los objetivos de desarrollo sostenible. Y como les decía, quien quiere explorar más, hay reportes cada año. Cada uno de estos objetivos tiene unos indicadores y unas metas de en qué momento deben ser logrados. Entonces, si yo trabajo en educación, pues debo revisar qué es lo que está allí planteado. Pero como les dije, al analizar y ustedes hacer una rápida revisión, se dan cuenta que es imposible desligar, por ejemplo, educación de salud, educación de hambre cero, educación de paz y justicia e instituciones. Eso ustedes en la lectura irán viendo cómo se va desarrollando y cómo esto tiene que ver con la educación inclusiva. Entonces, la participación en la educación es un derecho humano internacional. Esto desde el año 1948 se firmó, los países firmaron todo este acuerdo, todo este documento que tenía que ver con los derechos humanos. Pero la educación como tal está acordada entre nuestros pueblos como un derecho humano y que todas y todas deben tener acceso libre y universal. Derecho sin discriminación, porque además aumenta la comprensión de la salud, el desarrollo humano, el bienestar, el participar, ser parte de una comunidad, estarse educando, contribuye a que los niños, las niñas, los jóvenes estén desarrollándose y buscando formas de cómo conectarse, cómo relacionarse y cómo contribuir al ambiente, en el ambiente donde viven. Y por supuesto hay unos indicadores internacionales de la calidad de educación que algunos países siguen unos estándares, otros países siguen otros, pero esos referentes están para aquellos que quieran revisarlo. Ahora bien, esto es, y como les decía el informe, este es el último informe de Naciones Unidas acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Quien esté interesado puede revisar en la página web que está en varios idiomas, pero también está en español. Ahora bien, yo tomé nada más un resumen que tiene que ver con la educación física, que tiene que ver con la educación inclusiva. El objetivo número 4 se llama calidad educativa, ¿ok? Y el título bien explícito es garantizar una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Repito, garantizar una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Todo aquel que quiera analizar qué significa esto y cuáles son sus indicadores, revise la página web de la UNESCO, revise la página web de Naciones Unidas y va a encontrar cuáles son estos indicadores para lograr este gran objetivo, porque es un gran objetivo lo que se plantea allí. Pero también hay unas realidades y estas realidades las trae el reporte y es lo interesante que ustedes pueden ir analizando y viendo anualmente cómo
vamos incrementando o cómo se van logrando o no los objetivos propuestos. Entonces, por ejemplo, antes de la COVID-19, el progreso hacia una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad fue muy lento. Más de 200 niños, millones de niños, no irán a la escuela en el 2030. Recuerden que les señalé que la agenda se llama 2030. Los objetivos del milenio son del 2015 al 2030 para lograrlos. Entonces, de la manera como veníamos antes de la COVID-19, más de 200 millones de niños no irán a la escuela en el 2030. Imagínense lo que significa. Ahora, las consecuencias de la COVID-19, dice, los cierres de las escuelas dejaron sin escolarización al 90% de los estudiantes, revirtiendo años de progreso en educación. Las desigualdades en educación son exacerbadas por la COVID-19. En países de bajos ingresos, la tasa de culminación de enseñanza de niños es de 79% del 20% de los hogares más ricos y del 34% del 20% de los hogares más pobres. La enseñanza a distancia en la cual todos hemos volcado todo este proceso, obviamente por la situación de la pandemia y el distanciamiento social, pero también hay que conocer esta realidad. La enseñanza a distancia sigue fuera del alcance de por lo menos 500 millones de estudiantes. Y esta cifra es importante que conozcamos. La enseñanza a distancia sigue fuera del alcance de por lo menos 500 millones de estudiantes. Solo el 65% de las escuelas primarias cuentan con instalaciones básicas para lavarse las manos, que es esencial para la prevención de la COVID-19. Entonces, esos datos que están acá son alarmantes, pero también es para revisar y porque yo no puedo cambiar algo si no estoy consciente de la situación que se tiene. Planteamiento. Hay un interés en aspectos de bienestar y la salud de niños y jóvenes en edad escolar en muchas partes del mundo desde los años 90. No es nuevo, ¿ok? Desde la Organización Mundial de la Salud, etc. Las escuelas en muchas jurisdicciones tienen la responsabilidad de la salud y el bienestar de niños y jóvenes. Eso también es conocido. Las escuelas tienen sus programas incluso de alimentación, algunas tienen sus programas de hacerle seguimiento al desarrollo de los estudiantes y de las estudiantes. La OSD en el 2018 señaló que la enfermedad mental es la categoría más grande de las enfermedades que sufren niños y personas jóvenes. Debemos observar que estas estadísticas son previas a la pandemia COVID-19 y que el 83% de los niños y jóvenes que tenían antecedentes de salud mental indicaron que sus problemas han empeorado. Y esto es bien significativo. Entonces, vamos a hablar aquí de un término que se denomina precariedad. Y esto tiene que ver con la precariedad y salud y bienestar de los niños y jóvenes. La precariedad se vincula con el trabajo inseguro, la incertidumbre y lo impredecible que esas prácticas suscitan y la pobre salud y bienestar en los trabajadores y miembros de su familia. Es decir, todo lo que de alguna manera parezca y produzca inestabilidad. Bourdieu, que es un sociólogo en el 1998, tempranamente reconoció el alcance y el poder destructivos de estas prácticas. Y Standing, en el 2016, ha argumentado que una nueva clase social se ha formado de personas viviendo en precariedad, llamados el precariado. Ellos comparten una característica, que es una salud y bienestar reducido relacionado con el trabajo inseguro. Esto lo planteó Kirk en una
presentación este año en donde combinaba elementos que nos hacían ver si antes o había problemas de salud mental para niños, niñas y adolescentes, jóvenes, antes de la pandemia. También conocemos que con la pandemia han aumentado los problemas de salud mental y también él conecta esto con este concepto llamado el precariado, que significa, bueno, este grupo que que está en situación de inestabilidad. Y cualquiera inmediatamente puede pensar, bueno, son los que están en situación de pobreza. Pero resulta que no es nada más situación de pobreza, es una situación en donde no hay estabilidad. Y de alguna manera pasamos un momento también en la historia en donde no ha habido estabilidad y todavía tenemos sensaciones de inseguridad que se ha exacerbado a razón de la COVID-19. ¿Okay? Entonces, se llama, y Kirk lo hace bastante bien, hacia unas pedagogías críticas de afecto como respuesta a la precariedad. Elemento este que me parece bien interesante y que ya en diversos países habían estado hablando de esa pedagogía del amor, ¿ok? De hecho, en Venezuela, por ejemplo, hay todo un trabajo que se realizó acerca de cómo llevar a esa pedagogía del amor, que los docentes en servicios pudiesen formarse y analizar esa visión. Este es un trabajo que se inició en el año 2015. Entonces, esas pedagogías de afecto o pedagogía del amor colocan el aprendizaje intencionalmente y planificado en el dominio afectivo, porque tiene que darse esa relación de contacto. La pedagogía crítica es la organización y alineamiento con el currículo, enseñanza, aprendizaje y valoración en formas que hacen que la educación inclusiva, justa y equitativa como una experiencia personificada para los jóvenes a objeto de empoderarlos. Fíjense que aquí se utilizan las mismas palabras que ustedes oyeron en el video, hablando de educación inclusiva, justa y equitativa. ¿Y por qué esto? Bueno, y habla de los jóvenes, que necesitamos empoderarlos, necesitamos que sientan que son tratados de esa manera, de manera con justicia y con equidad, para que ellos puedan de alguna manera estar más estable y obviamente continuar su formación. Kirk nos señala 3 ejemplos de pedagogía crítica de afecto, como son enseñando responsabilidad personal y social, y Hellinson, este es un artículo, varias formas de educación deportiva, lo hace justamente dentro del campo deportivo como deporte para la paz, que son planes y programas que se han desarrollado en muchas regiones del mundo, ¿verdad? Y enfoque de activistas para trabajar con chicas, adolescentes y niños y jóvenes vulnerables. Esto también es interesante porque en muchos espacios las chicas adolescentes son incluso más vulnerables que los jóvenes, que los hombres. Ninguna de estas pedagogías críticas de afecto, de amor, pueden solventar la raíz que causa la precariedad. O sea, no pueden resolver el problema. Sin embargo, si el docente es hábil, si el docente se empodera también de esa pedagogía, es sensible y empático para llegarle a las causas intermedias, es decir, para llegarle al estudiante, ¿ok? Entonces, incluyendo la necesidad de habilidades y en la disposición hacia la competencia social, solución de problemas, autonomía y el sentido de propósito y futuro. Es decir, nosotros, los docentes, llegarle a esa población para que ese joven o esa joven sienta que tiene esa autonomía, que tiene un propósito en la vida, que puede seguir adelante a pesar de las inestabilidades existentes. ¿Okay? Esta cita que está aquí abajo es también un artículo donde se habla acerca de una pedagogía del amor. ¿Okay? Entonces, para aquellos que estén interesados en esa temática.
En el análisis de las políticas, y hablamos de las políticas y hablamos en general, pero vamos a pensarlo en la inclusión, la resistencia a la diversidad cultural persiste en las organizaciones y la teoría social tiende hacia el refuerzo de la diversidad, ¿ok? O sea, el concepto que les planteé al principio, por qué es importante conocer y revisar la diversidad. Examina el lenguaje en cuanto a que éste se ha utilizado para perpetuar formas de dominación existentes y nosotros debemos tener cuidado de cómo nos dirigimos a las personas, cómo lo hacemos de manera con respeto, a objeto de no maltratar a alguien por la forma en cómo nos dirigimos. El lenguaje tiene mucha más influencia de la que usualmente se le atribuye. Y esto es cierto, muchas veces no le damos importancia o no le damos importancia a los detalles de cómo nos dirigimos a las personas. Una gran colaboración entre las políticas sociales y la teoría social puede hacer mucho para avanzar el debate. Aquellos que están trabajando en lo que es la materia de la inclusión y en la educación, bien vale la pena que pasen y revisen las políticas sociales en su país, en su entorno, y la teoría social para ver cómo combino y si lo que está diciendo la teoría pues está avanzando a nivel social. El COVID-19 y mujer. Los impactos han afectado de manera más severa a las mujeres y a las niñas en muchas áreas de su vida a causa de las desigualdades de género. Esto es un artículo, una publicación de ONU Mujeres, pero ONU Mujeres también tiene otras publicaciones que están referidas a cómo las mujeres han sido impactadas por la COVID-19 y ya incluso la ONU reconoce que ha sido el sector que ha sido más perjudicado durante esta pandemia. Yo quiero acá compartir un pensamiento, y como venimos hablando de mujer, de Francisco de Miranda. Para aquellos que no conozcan a Francisco de Miranda, es un héroe de la independencia, pero más allá de ello se señala que es el americano más universal, precursor de la independencia. Y para 1792, Miranda dijo: por mi parte os recomiendo una cosa, sabio legislador, las mujeres. ¿Por qué dentro de un gobierno democrático la mitad de los individuos, las mujeres, no están directa o indirectamente representadas, mientras que sí están sujetas a la misma severidad de las leyes que los hombres hacen a su gusto? ¿Por qué al menos no se les consulta acerca de las leyes que conciernen a ellas, más particularmente como son las relacionadas con matrimonio, divorcio, educación de las niñas, etcétera? Le confieso que todas esas cosas me parecen usurpaciones inauditas y muy dignas de consideración por parte de nuestros sabios legisladores. Y cuando hablamos del tema de educación y de inclusión, por supuesto, o sea, tenemos que preguntarnos a nosotros, que somos la sociedad, bueno, ¿y qué ha pasado? Que han pasado tantos años y todavía un tema como este, que tiene que ver con la inclusión, lo estamos discutiendo. Puede ser que alguien diga, no, pero en mi lugar no sucede. En el mundo todavía hay muchísimos espacios en donde las mujeres no tienen acceso a la educación. Entonces, nosotros pertenecemos a la universidad, es esa visión diversa de ideas, y nos conocemos nosotros quiénes son nuestros pensadores latinoamericanos, nuestros pensadores que de alguna manera han orientado esa visión hacia una lucha hacia la inclusión, como Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Martí, Gabriela Mistral, Prieto, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Paulo Freire. O sea, conocemos ellos. A mí me pareció muy interesante el artículo anterior que les referí, de este profesor Kirk, en donde cuando reviso su referencia, pues tenía la cita de 5 libros de Freire, de Paulo Freire, y es alguien que está ubicado en Irlanda. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es posible? Muchas veces en nuestros espacios
no lo conocemos. Y si alguien quiere hablar de educación y de inclusión, pues estos son pensadores latinoamericanos a los cuales tiene que hacer referencia, al igual como está el maestro Bigot. Entonces son referencias obligatorias para aquel que está haciendo investigación, ¿ok? Educación universitaria, pero que también implica ese gran nombre de educación universitaria, es cómo nosotros nos enmarcamos dentro de la visión de la inclusión, de una educación inclusiva. Como lo decía el maestro Simón Rodríguez, empieces el edificio social por los cimientos, no por los techos. Los niños son las piedras. Entonces, la atención debe comenzar desde los niños, desde la base. Significa llevar educación a las escuelas, espacios abiertos, a las empresas, a los medios de comunicación, siempre con el carácter de inclusión, donde haya conciencia de patrimonio cultural. La escuela como espacio para la formación de una investigación que apunte al servicio de la comunidad. Y cuando hablamos de esa comunidad, ¿quiénes somos? Somos todos. Lo que comemos, lo que respiramos, lo que vestimos, lo que nos colocamos. Es la visualización y la socialización de la investigación, apropiándose de ese conocimiento para ponerlo en práctica, pero para ponerlo en práctica en una sociedad en donde todas y todos somos diversos, que eso es lo que nosotros no podemos olvidar. Entonces, el desarrollo profesional del educador depende de su capacidad para adoptar una postura investigadora en su praxis. Entonces, es esa praxis que nos lleva dentro de estos procesos educativos y de inclusión, revisarnos, analizar cómo lo estamos haciendo, porque es un proceso continuo de investigación. Entonces, ese modelo pedagógico aplicado a un país, y aquí estamos hablando de un país, las personas, los que nos tenemos que revisar, ¿verdad? Los que hacemos ese proceso en cada uno, porque no es que lo hace el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación, lo hacemos también nosotros en nuestros espacios de aprendizaje. Entonces, ese currículo y ese modelo pedagógico debe estar basado en sus tradiciones, realidades, perspectivas, objetivos por un mundo mejor. Promover el desarrollo, así como la independencia. Revisar cómo los modelos educativos afectan a las y los individuos y por consiguiente a la comunidad. Mirar a las necesidades locales, pero no aislarse. Conectarse con el modelo educacional, con la realidad de la comunidad. Estos son elementos básicos, porque muchas veces miramos hacia otros lugares con unos modelos educativos que no se parecen a los nuestros, pero es que tenemos realidades distintas. Y creo que ya en Latinoamérica hemos aprendido que la idea no es imitar lo que hace el otro o copiarnos el modelo. Tenemos material, tenemos pensadores, tenemos potencialidad para crear nuestros propios modelos, ¿ok? Pero obviamente hay elementos que no nos podemos olvidar, como nuestras tradiciones, nuestra independencia, las comunidades, las necesidades locales, ¿ok? Hay organismos de cooperación en la región, de los cuales nosotros debemos revisar cuando estamos haciendo trabajo de investigación, porque ellos tienen investigaciones, publicaciones que tienen que ver con la educación. Por ejemplo, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, la OREAL de la UNESCO, CLACSO, la OCDE, Sinterplan y OEA, o sea, hay muchos de estas oficinas y espacios que trabajan con publicaciones donde hay estadísticas, donde hay mediciones. Podemos o no podemos estar de acuerdo con los indicadores que señala, pero lo que es importante es conocer que existen, ¿ok? También aquí hay una lista de recursos que hay para bajar gratuitamente de la página de la UNESCO, que están relacionados con la inclusión en la educación. Todos estos son recursos obligatorios, revisar para todo aquel que trabaja con la inclusión en la educación. Y algunos son riquísimos
que bien vale la pena explorar y que no puedo estar trabajando algún tema de esta naturaleza sin revisar a qué me refiero. Y cuando yo hablo de la inclusión es muchísima, como se lo señalé al principio y cuando definíamos diversidad, que no tiene nada que ver o no es solamente relacionado con la discapacidad. Hay muchos tipos, hay muchas variables que son elementos de diversidad y las cuales deben ser consideradas cuando yo defino, bueno, qué voy a estudiar y qué voy a investigar en cuanto a esto de la inclusión, en qué aspecto me puedo revisar. Y aquí rápidamente ustedes pueden ver que hay muchísimos elementos donde puedo profundizar más acerca de la temática. Quiero volver a este tema porque es muy importante comprender que la diversidad es el mosaico de personas que trae consigo variedad cultural, orígenes culturales e históricos, estilos, perspectivas, valores y creencias como bienes a los grupos y organizaciones en las cuales interactúan. Hay muchos conceptos, pero este concepto me parece que es muy básico, pero a su vez abarca todas las realidades, todos los elementos que implican lo que es la diversidad. Pero también la diversidad se refiere a la mezcla de cosas caracterizadas por diferencias y similitudes, ¿ok? Y muchas veces nos gusta más trabajar con lo que es similitud que con lo que es la diferencia. Entonces, eso hay que tenerlo también muy pendiente. Pero hay que saber gerenciar en la diversidad. Entonces, la gerencia de la diversidad es importante en todas las áreas de trabajo, en la vida pública, en la educación y en la cultura. Esto no es nada más un tema de tener un espacio de educación inclusivo, es en todas las áreas de la sociedad. Entonces, hay conceptos importantes para gerenciar la diversidad y la inclusión. Hay que tener sensibilidad de género para la enseñanza y entrenamiento. Algunos dirían para la enseñanza y la formación, ¿ok? Pero ¿por qué sensibilidad de género? Porque ha sido uno de los elementos de discriminación por género. Tendencia principal hacia el género, reconocerlo, revisarlo, ¿ok? Adaptación. Adaptación, a veces los espacios no están adaptados para trabajar con la diversidad. La inclusión, entender qué significa la inclusión dentro de mi ambiente de aprendizaje, dentro de mi lugar de trabajo. La diferenciación interna, porque no somos iguales, cada uno es distinto. ¿Y cómo hacemos esa diferenciación para que todos puedan sentirse incluidos? Y por supuesto la participación y el empoderamiento. Todas y todos deben participar en los espacios de aprendizaje independientemente de su condición. Si están allí, nosotros debemos hacer que sientan que ellos o ellas pueden contribuir a la discusión y eso les va a permitir sentirse que han contribuido, han aportado algo a su grupo. Planteamiento para la discusión. Revisar cuál es la prioridad actual en la educación. Y cada país o cada secretaría puede tener a lo mejor puntos distintos, pero lo que sí le digo que hay coincidencia es lo que señala los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque han sido acuerdos internacionales firmados por las organizaciones. Entonces usted puede presentar un proyecto, si está basado en alguno de los indicadores allí, pues no se puede echar para atrás, porque eso es prioridad. Políticas de ingreso y renovación del personal que labora en educación. ¿Qué valoro cuando quiero una persona que va a trabajar en educación? Y obviamente si yo te estoy hablando de inclusión y diversidad, pues entonces tengo que ver si esa persona sabe trabajar con ello. Transformación de normativos, transformación del currículo. Están los currículos adaptados, en función a lo que se está pidiendo de la educación de calidad. La oferta académica, y cuando uno dice la oferta académica,
qué se está formando en el país, cómo lo estamos formando, bajo cuál política, es una política de inclusión. Estoy trabajando con áreas que me va a permitir de alguna manera seguir proyectando y haciendo el efecto cascada hasta la base. La presencia en las comunidades, allí están los cambios. La universidad tiene que estar allí, la escuela tiene que estar allí, pero por lo general la escuela está más cerca que la misma universidad. Y obviamente preguntarles a nuestros niños, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué estudiamos todos nosotros? ¿Para qué queremos investigar esto de la educación y de la inclusión? ¿Será porque queremos transformar? Entonces tenemos que valorar el acceso a la educación. Ese valorar, más que evaluar, es el comprender por qué estamos allí, si tenemos esa pasión y si realmente somos capaces de estar y pertenecer a este medio que siempre lo denomino el arte de enseñar. Reflexiones. Hay que conocer y modernizar las estructuras de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque a partir de las estructuras de gobernabilidad es donde veo cómo está toda esa organización. ¿Okay? Y por eso el punto número 1 está muy conectado con el 2, que es revisar las políticas de la organización. Trabajo con la diversidad, tengo en mis políticas eso como un elemento, es importante. Comenzar la formación hacia el empoderamiento y cambio desde la base. Yo no puedo comenzarlo desde arriba, puedo formar, pero los cambios generalmente vienen desde la base y es desde allí con los niños y niñas y los adolescentes en donde debemos hacer ese esfuerzo por inculcar ese empoderamiento, esa aceptación a la diversidad. Hay videos, hay investigación que señala que los niños cuando están muy pequeños no ven esas diferencias y esas distinciones. Es la sociedad, somos nosotros los que hacemos que esos cambios, esas diferencias, bueno, traigan maltratos, traigan discriminación. Los cambios se promueven a partir de las mujeres y los hombres formando nuevas generaciones. Los docentes tenemos ese poder de formar nuevas generaciones y es a partir de allí donde deben darse los cambios, pero tengo que creerlo, ¿ok? Visibilizar historias de personas consideradas minoría y sus logros. Y hay muchas historias de tolerancia, historias de aceptación. Es necesario compartirlo con nuestras niñas y niños y jóvenes. Cambiar la cultura organizacional contra la discriminación. Tolerancia cero a la discriminación, cualquier que ella sea. Mejorar los espacios laborales, porque muchas veces los espacios laborales son excluyentes y podemos no habernos dado cuenta. Trabajar con los medios de comunicación, las redes sociales son muy poderosas, súper poderosas para llevarlos la información. Es necesario hacer programas estratégicos dentro de la comunidad con los medios que tienen en sus espacios para impulsarlo. Y participar y apoyar la investigación. ¿Y por qué digo apoyar la investigación y participar en ello? Porque es que es a través de la investigación en que podemos lograr demostrar que sí lo que nosotros estemos trabajando, y si queremos demostrar que si somos más inclusivos tenemos mejores resultados, pues es necesario demostrarlo. Entonces, por demostrarlo y escribirlo para que quede, ¿ok? En la educación no se obtienen resultados inmediatos. A lo mejor un ingeniero hace un edificio rápido, pero en la educación nosotros lo transformamos a una persona para la vida o simplemente no. ¿Entiendes? Hay una ley física que lo que sube rápido baja rápido y eso es importante. Es decir, en este proceso de educación nosotros vamos construyendo un paso a la vez. Los efectos de la educación se ven a largo plazo, eso sí, son irreversibles. Si nosotros no logramos esa transformación en esa temprana edad, si no logramos desarrollar habilidades, si no logramos que el niño aprenda a recortar bien, pues a lo mejor después no va a tener muy buen pulso. ¿Entiendes? Son a largo plazo, pero son irreversibles, que no se nos olvide. Y este pensamiento que es muy apropiado. Si quieres que las cosas cambien, comienza por ti mismo.
Nosotros por lo general la culpa es de otro. Hay un libro muy famoso que se llama La culpa es de la vaca, o sea, es de otro, nunca de nosotros, pero nosotros tenemos que ser parte de ese cambio que queremos ver. Aquí les comparto otro video que es titulado Inclusión y Educación, todos sin excepción. Todos somos diferentes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Bueno, espero que les haya gustado ese video como cierre y siempre utilizo esta expresión: mucho puede lograrse con el esfuerzo de todas y todos, y como bien se decía en el video, todos significa todos y nosotros somos parte de esa responsabilidad. Espero que haya sido de provecho esta presentación y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Estamos a la orden.